Bien, bueno, buenos días. Ahora sí ya empezamos. Muchas gracias por venir a este webinar. Agradecer a Eficace, tanto a Sonia Vicedo como a Fernando Casado, la implicación en el tema de la economía circular que estamos colaborando con IBIAE desde hace 5 años ya. Y bueno, dentro de nuestro programa de actividades en el fomento de la economía circular, pues creo que es importante, creo que es interesante, sobre todo para nuestro tejido empresarial. Hoy traemos algo más específico, como es la economía circular, la transformación de polímeros o transformación de plástico, ¿no? Tenemos hoy con nosotros, ahora le daré paso a Sonia para que nos presente a Jaime Colón. Bueno, agradecerle ya desde aquí de DBI su participación desinteresada y aprender un poquito más de todas las posibilidades que hay, ¿no? Porque cuando hablamos de economía circular hablamos de muchas cosas, pero hay cosas muy concretas y muy aprovechables dentro de este término, ¿no? Que al final no es más que una forma de hacer las cosas, que ahora le hemos puesto un nombre, ¿no? Pero es importante aprender de casos y experiencias de otros lugares. Sonia, te cedo la palabra. Si queréis, las preguntas las hacemos por el chat y le vais respondiendo según vosotros queráis. Yo estaré atento también, ¿vale? Y aprovechar la jornada. Buen día, Jorge. Y muchas gracias. Vale. Bueno, pues empiezo yo. Yo soy Sonia y muy buenos días a todos. Yo vengo a exponer en menos de 5 minutos, si soy capaz, espero que sí, sobre el proyecto que estamos llevando a cabo este año 2022 en IBIAE sobre economía circular. Vale, en primer lugar, muchos ya lo sabréis, pero en IBIAE, como ha dicho Héctor, se llevan haciendo proyectos relacionados con este tema desde aproximadamente 2017-2018. Pero vamos a pegar un salto y vamos a explicar brevemente en qué está consistiendo el de este año 2022. Y al cual, bueno, ya he visto que muchos ya estáis participando, pero para otros a lo mejor no y probablemente les interesa apuntarse a más actividades gratuitas que estamos realizando. Y bien, en este árbol que es el que aparecía en el cartel sobre el webinar, vienen resumidas todas las actividades que están incluidas en este proyecto y de manera gráfica. El proyecto trata sobre formación, fomento y divulgación en economía circular. Y como veis, hay desde webinars como este, talleres y jornadas, hasta un curso de economía circular, diagnóstico circular y un vídeo promocional sobre el tema en cuestión. En cuanto a la primera parte, que veremos aquí, los webinars se han realizado, estos que están aquí representados, y os hemos puesto los enlaces directos que redirigen al canal de YouTube de IBIAE por si a alguien le interesa la información. Y además también encontraréis otros webinars de otros años. Y en cuanto a los de este año, en marzo tuvimos el placer de escuchar al CEO de la empresa EvaThink, que es una empresa de ASPE muy interesante, donde dentro de su cadena de valor, José Enrique nos estuvo hablando de todas las estrategias de economía circular que realizaban y las cuales obtenían beneficios económicos cuantificables. Y luego en mayo yo misma estuve desgranando toda la información que se hizo pública entonces sobre el PERTE de economía circular. Y luego tenéis ahí el cartel de este webinar. Respecto a los talleres, se han realizado dos, uno en abril y otro ahora en septiembre, titulado ¿Qué actividad circular ya existe en tu negocio? Y ahí también os indicamos enlaces donde podéis consultar más información sobre lo que se ha realizado y también un poco sobre las conclusiones a las que se llegaron. Comunicaros también que se va a realizar otro ahora en octubre, con fecha del 6, que está pendiente de confirmar y ya os lo iremos diciendo. Esta actividad es atractiva para las empresas debido a que se analiza de manera práctica las actividades circulares que ya presentáis y trabajamos a partir de ellas para intentar trasladarlo a toda la organización. En cuanto a las jornadas, se hizo una el pasado mayo donde se centró en las diferentes certificaciones disponibles como la de huella de carbono, estrategias de economía circular, entre otras, y donde contamos con la presencia de Salvador Ibáñez, que es el director de AENOR de la Comunidad Valenciana. Ahí tenéis también varios feedbacks y un vídeo sobre el evento. Y ahora, a finales de septiembre, concretamente el próximo jueves 29, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura de IBI, tenemos otra cita que seguro que este cartel ya os habrá llegado. Y esta va a ser una jornada donde veremos el preestreno de la campaña Infinitamente Reciclable y donde se pondrá de manifiesto la importancia del plástico en la vida diaria de las personas. En este evento participarán dos destacados ponentes, que los tenéis ahí. Una es Débora García Bello, que es una divulgadora, investigadora y colaboradora de La Sexta y otros medios de comunicación. Y por otro lado, José Luis Gallego, que también es divulgador, naturalista, periodista de medio ambiente y colaborador tanto de Onda Cero como de Radio Nacional de España. Será muy interesante y os invito a todos que hagáis clic en el enlace que os dejamos para apuntaros. En cuanto a este año, también vamos a contar con la realización del primer curso en economía circular,
que se realizará en la sede de IBI, y esto es gracias al acuerdo que se firmó con el Instituto de Economía Circular. El instituto cuenta con sedes en Londres, Boston y ahora su sede en España va a ser IBI. El curso está previsto que empiece sobre el 20 de octubre, pero será en formato híbrido, es decir, la mitad presencial y online. Se está en estos momentos finiquitando y cuadrando las últimas fechas, y muy brevemente recibiréis la información sobre este curso, que es de cualificado en economía circular, así como precios especiales para asociados y demás. Y para ir finiquitando, otro de los proyectos que sigue en pie y a mi parecer es uno de los más interesantes debido a la información que ofrece a las empresas en calidad de sostenibilidad y economía circular es la realización del ecomapa. Este proyecto consiste en que nosotros tenemos una reunión con las empresas que estén interesadas y donde en la misma analizamos a la organización a través de una serie de herramientas. A continuación realizamos el diagnóstico donde tenemos el ecomapa y se os presenta un informe. Entonces, lo interesante de este proyecto es lo que ocurre al realizar este análisis, la gran cantidad de información simplificada y esquematizada que resulta ser muy útil para vosotros. Y respecto a este proyecto, para los interesados, pronto también os irá llegando la información para participar. Para el final, pero no menos importante, como novedad este año, se va a realizar un vídeo promocional sobre las actividades circulares en vuestras empresas que cumplan con estos 4 requisitos esenciales que están aquí representados, que son, en primer lugar, ser asociado; el segundo, participar o haber participado en alguna de las actividades de economía circular de este año o en años anteriores; presentar claramente actividades circulares en vuestras organizaciones; y el cuarto es el de grabaros, obviamente, como también es obvio que nosotros os guiaremos durante el proyecto en todo momento. Y bueno, para acabar, os dejo la misma imagen del principio, pero con un resumen de todo lo que viene próximamente, ¿vale? Para más información sobre nosotros, aquí os dejamos nuestro contacto y cualquier duda nos la podéis hacer llegar por aquí o a través de IBI. Y me gustaría acabar con una reflexión antes de darle paso a Jaime para que empiece con su exposición, y es la siguiente, y es que cuentan que construyeron la vía férrea sobre los Alpes entre Viena y Venecia antes de que existiera un tren que pudiera realizar el trayecto, pero aún así la construyeron porque sabían que algún día el tren llegaría. Y a veces para hacer algo realidad no hay más que poner todos los medios. Ese tren que parecía imposible que recorriera las laderas altas y empinadas de los Alpes acabó existiendo. Y con esto quiero invitaros a confiar en que las cosas pueden darse, que hay que estar atento y preparado cuando las oportunidades se presentan y que aunque parezcan inalcanzables y una locura en un principio, lo importante es el camino y dar el primer paso, empezando a construir. Con esto termino y espero que os animéis a participar en esta oportunidad que se os presenta y que aprendáis mucho en este webinar, y gracias a todos. Le doy paso a Jaime. No, es que solo quiero coger una. No están las etiquetas ahí. Un segundín. No, un segundo. Bueno, lo tenía todo preparado. Vale. Ahí está. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. Ahora. ¿Ahora? Vale. ¿Lo prefieres aquí, Jaime? Vale. Bueno, os presento a Jaime Colón Valiente. Todo tuyo. Buenos días. Gracias a todos por asistir. Me llamo Jaime Colón, soy tecnólogo de polímeros. Vamos a empezar una conferencia sobre una charla sobre plástico. ¿Por qué una charla sobre residuos plásticos? Bueno, pues hay 2 motivos y los 2 son muy importantes. En primer lugar, porque los plásticos hoy día son imprescindibles para mantener la calidad de vida. Conservación de alimentos, utillaje sanitario, prótesis para sustituir órganos vitales, mantenimiento de la higiene y bueno, la lista es interminable. No es posible la calidad de vida sin los plásticos hoy día, por lo tanto, merece la pena
una charla sobre plástico. En segundo lugar, y no menos importante, la persistencia de los plásticos, desgraciadamente, es una gran amenaza para el planeta, mayor que otras amenazas. Primero, por la contaminación que producen y segundo, por el desequilibrio ecológico. Dicho esto, pues vamos a empezar. La charla tiene 3 bloques. En primer lugar, vamos a hablar un poco de economía circular. ¿Qué es la economía circular? En segundo lugar, enfocaremos el tema sobre los residuos plásticos industriales, que es lo que nos ocupa. Y por último, dar unas ideas prácticas para aplicar en la empresa la gestión de residuos plásticos. Bueno, empezamos con economía circular. ¿Podríamos decir que existe una norma equivalente a todas las leyes? Pues podríamos considerar el respeto una norma que equivale a todas las leyes. Y también podemos, para empezar, hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el fin último de una empresa? Pues podemos decir que añadir valor. Entonces, la economía circular se nos brinda en la actualidad como una forma respetuosa de añadir valor. O sea, digamos que la economía circular es el mejor nexo que hay ahora mismo entre una empresa y el respeto al medio que nos rodea. Se puede consumir, se puede producir, se puede ganar dinero, pero siempre respetando todo lo que nos rodea. El objetivo de la economía circular, dicho en otras palabras, es reducir a cero los residuos generados en producción y consumo y también, de otra forma, pues que los residuos dejen de ser esto que llamamos residuos. Bueno, esta foto es impactante, hay un montón de envases plásticos y de muebles, ¿no? De sillas, de todo, abandonado en medio del campo. Esto, evidentemente, no es respetar el medio. Y ahora vamos a ver un vídeo, os voy a poner un vídeo que es ilustrativo en la línea del problema que tenemos encima con los residuos plásticos. Sí.
Bueno, evidentemente esto pues, no va a ocurrir porque para eso estamos, ¿no? Que trabajamos con plásticos, materiales poliméricos, para frenar este debate. Para continuar, vamos a ver lo que entiende el diccionario, lo que nos dice el diccionario de la Real Academia como residuo. ¿Qué es un residuo? Un residuo es un material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Hasta finales del siglo XIX el volumen de residuos era pequeño y la naturaleza los hacía desaparecer en un tiempo razonable. Pero hoy día la situación se ha hecho crítica en las zonas más industrializadas debido a que, en primer lugar, hay un consumismo impuesto por la cultura de usar y tirar, que ya se está frenando, y en segundo lugar, por la aparición de materiales sintéticos que la naturaleza no degrada con la rapidez necesaria. Y también en esta línea lo que se está haciendo es utilizarlos, tender a utilizarlos exclusivamente para las cosas que creo que no se pueden utilizar otras. Los residuos plásticos son protagonistas en este sentido. ¿Qué diferencia hay entre economía circular y economía lineal? Pues bueno, en primer lugar, en un proceso productivo, las materias primas entran a la sección de pesaje. Esto estamos hablando de una industria transformadora de plástico estándar. En la sección de pesaje se produce un residuo, en la sección de mezclado se produce un residuo, en la sección de moldeo también se producen residuos que quedan como tales. Hay que pagar por eliminarlos o, en fin, o simplemente ensuciar el medio. Cuando una empresa trabaja en economía circular, pues cada residuo generado en una sección se recicla, se sustituye, o sea, se reutiliza, se recicla o se transforma en otro utilizable de forma que no hay residuos. ¿Qué es lo que podemos hacer con los residuos plásticos? Bueno, pues en primer lugar, hay dos formas. Una de aprovechamiento, según la economía circular, y otra la eliminación, según la economía lineal. El aprovechamiento, ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, reutilizando para el mismo fin. Es lo más recomendable. Siempre que podamos utilizar un plástico que ya ha sido utilizado para el mismo fin, es lo más aconsejable. En segundo lugar, reciclarlo tras un proceso físico, de trituración, de limpieza, de lavado, de lo que sea. En tercer lugar, si no se puede reciclar ni reutilizar, pues convertirlo en otro producto útil. Y por último, si tampoco se puede convertir en otro producto útil o no es económicamente viable, pues emplearlo como combustible. Los plásticos pues son una especie de gasolina sólida, ¿no? Se ha polimerizado ahí unos monómeros, que son hidrocarburos, y entonces al fin y al cabo actúan como gasolina, y si no podemos reciclarlos para bienes de consumo, pues lo que conviene es utilizar la energía que contienen. En segundo lugar, según la economía lineal, pues lógicamente eliminar los residuos mediante vertido controlado quedará prohibido el 1 de enero de 2023 y la incineración ya lleva años prohibida. No se puede quemar plásticos sin recuperación de calor y de forma incontrolada. ¿Qué razones tenemos para aprovechar los residuos plásticos? Pues son bastante obvias, vamos a insistir en ellas. En primer lugar, respeto al entorno. Tardan de 10 a 1000 años en degradarse y hay muchos más que tardan 500 que otros que tardan 10. Hay un deterioro del paisaje por macroplásticos muy importante, que ya lo hemos visto en las fotos y en el vídeo. En tercer lugar, hay una contaminación de aguas por los microplásticos que no se ven, pero ahí están. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, la contaminación química por los aditivos que contienen los plásticos, que muchos de ellos son venenosos porque son estabilizantes, ignifugantes, etcétera, etcétera. Aparte del respeto al entorno, es muy importante la reducción de costes que supone el aprovechar los residuos plásticos. Los residuos plásticos se convierten en materias primas y entran al proceso de fabricación sustituyendo a plástico virgen, con el consiguiente ahorro en plásticos y aditivos, porque son compounds que ya están formulados, entonces no tenemos más que someterlos a un proceso físico para que entren otra vez a formar parte del proceso de producción.
Luego hay un importante ahorro, habida cuenta sobre todo de los costes de materia prima. En tercer lugar, los procesos con reciclados, además de más económicos, tienen costes mucho más estables frente a las fluctuaciones de mercado de materias primas. Este punto es especialmente importante en la coyuntura que nos ocupa ahora, que las materias primas en cuestión de un año y pico, 2 años, se han llegado a triplicar y cuadruplicar algunas. Entonces, no solamente los procesos son más económicos porque no utilizamos plásticos vírgenes, sino que el coste, el precio del coste es mucho más estable. Por último, hay que evitar el derroche ecológico y económico. Eliminar los plásticos sin aprovecharlos rompe el ciclo natural del carbono y desvaloriza la energía que contiene. Bueno, otra foto, un arrecife de macroplásticos. Y esto son los mismos plásticos anteriores, pero ya troceados por la naturaleza en el propio cauce de un río, de un torrente, en una alcantarilla, en el mar, con el oleaje, con las piedras, con las rocas. De cualquier forma, al final, los plásticos se convierten en microplásticos de tamaño de partícula, pues 2 milímetros, 3, y después, pues mucho más pequeñas, del orden de micras, como vemos aquí en la foto. ¿Cómo llegan hasta el mar? Ya lo hemos visto en el vídeo, pero conviene insistir. El origen puede ser hogar, industria, residuos agrícolas o casual. Primer destino, del hogar y de la industria suele ir a vertedero, la mayoría de las veces. En el vertedero puede tener lugar un reciclado, que es lo recomendable, con lo cual vuelven a la industria, se hacen bolsas de basura, se hacen objetos para paseos, o sea, bancos para la playa, en fin, hay infinidad, reductores de velocidad a la carretera, volardos para en fin, mobiliario urbano, etc. Pero en vertedero también puede darse que los plásticos no se reciclen y se trituren junto con la materia orgánica, con lo cual pasan a formar parte de lo que llaman el compost, el abono, que se utiliza para cultivo. De esta forma, los residuos acaban ensuciando el campo, porque el compost se transforma en la tierra para abonar las plantas, pero el plástico se queda. También los vertederos que utilizan vertido controlado, si los residuos plásticos están mezclados con la materia orgánica, al final acaban ensuciando el campo. En el caso de los cultivos, la lluvia arrastra los residuos plásticos y acaban en un río. En el caso de los residuos agrícolas que no se han reciclado correctamente, los plásticos estos de invernaderos acaban ensuciando el campo, arrastrados por la lluvia, acaban en el río, y los consumos casuales de ciudad, como son los botellones y todas estas historias, las botellas, al final son arrastradas por la lluvia, van a la alcantarilla y van al río o al mar, según la ciudad sea costera o no, o bien acaban en la depuradora y al final son vertidos al mar. Todo, desgraciadamente, acaba en el mar. Vamos a dar algunas cifras, aunque ya las ha dado el vídeo, pero son datos de National Geographic. En el mundo se vende 1 millón de botellas por minuto, lo que equivale a 30 billones con B de botellas plásticas al año. En el Mediterráneo se arrojan 8 millones de toneladas al año de plástico. En 2040, si no actuamos, la cifra se duplicará. España es el segundo país que más plástico vierte al Mediterráneo. El 50% del plástico de empaquetado apenas se usa unos minutos. Y por último, en 2050, si no actuamos, los mares tendrán más plástico que peces. Bueno, esto es el cauce de un río, concretamente la desembocadura, pero no está en Asia. Este lo tenemos aquí al lado, es la desembocadura del río Segura, al lado de Guardamar. Tenemos mucho que hacer. Bueno, en segundo lugar, nos enfocamos sobre los residuos plásticos en la industria. Aquí tenemos un esquema de fabricación en una planta de transformación de plásticos. Aquí está la sección de pesaje, de mezclado,
la sección de extrusión y la de moldeo. En la sección de pesaje entran los plásticos y aditivos. Suele haber una fuerte aspiración de polvos para evitar problemas de salud en los operarios. Entonces, se produce polvos aspirados y derrames de líquidos, de polvos y de granzas. En la sección de mezclado se producen mezclas no útiles de limpieza, mezclas contaminadas, mezclas quemadas. En la de extrusión, granzas no útiles por errores de formulación o de proceso. Y en la sección de moldeo, los residuos que se producen son piezas defectuosas y rebabas. Entonces, bueno, aquí por dar una indicación sobre aditivos, pues los aditivos suelen ser pigmentos, estabilizantes, antioxidantes, plastificantes y retardantes de llama. Mezclados pueden ser en tambor frío o en mezclador interno, en caliente. Y los moldeos, pues todas las técnicas de moldeo que ya vosotros conocéis perfectamente, extrusión, soplado, rotacional, etc. Vamos a ver ahora cómo clasificamos los residuos plásticos generados. Por su tamaño, en microplásticos, menos de 5 milímetros, o macroplásticos, más de 5 milímetros. Por su naturaleza, podemos establecer dos tipos. Los polímeros de tipo A, los plásticos de tipo A, suelen ser plásticos de adición, que son cadenas lineales. Si dijéramos, el monómero está repetido infinidad de veces, uno al lado de otro. Suele ser el caso de las poliolefinas. Suelen ser termoplásticos, muy termoplásticos, funden con el calor, tienen puntos de fusión relativamente bajos, entre 100 y 200 grados, solubles, y como ejemplo podemos citar el polietileno, el policropileno, el etilenvinilacetato, PVC, poliestireno, acetato de polivinilo y el metacrilato de metilo, entre otros. Hay muchos más, lógicamente, pero bueno, los más corrientes. Después tenemos otro tipo de plásticos o de residuos plásticos, que son los polímeros, los que vienen de polímeros de condensación. Estos químicamente están formados por cadenas, en vez de ser lineales, donde se ponen los monómeros uno al lado de otro, pues son cadenas tridimensionales. Estos están polimerizados en 3 dimensiones, se llaman funcionalizados. Estos suelen ser poco termoplásticos o termofijos, o sea, no funden con el calor. Tienen puntos de fusión, en el caso de fundir con el calor, tienen puntos de fusión muy altos o infusibles y son poco solubles o insolubles. En vez de disolverse en los disolventes, se hinchan. Como ejemplos de estos son los poliésteres, las poliamidas, los tipos nylon, poliuretano. Los plásticos tipo A reticulados también son un ejemplo de tipo B, que son difíciles de fundir, y los elastómeros, donde están vulcanizados. Ya tenemos la clasificación. Ahora vamos a ver cómo podemos valorizar los residuos plásticos generados en la empresa. Para valorizar, lo primero que es imprescindible es una recogida selectiva. Según la clasificación anterior, los residuos plásticos tipo A, que son fáciles de reciclar por extrusión a la temperatura de fusión del más alto, los de tipo B precisan una trituración, puesto que no funden fácilmente. Entonces hay que triturarlos y en muchos casos triturarlos y después pulverizarlos. Los residuos plásticos de tipo A y B que están reticulados, pues precisan siempre de trituración y pulverización porque no funden con el calor. Entonces, el problema del reciclar bien los residuos plásticos, el problema es hacer una buena recogida selectiva en origen, porque si se mezclan, los termofijos, o sea, también se llaman termoestables, los que no funden, dificultan la fusión de los termoplásticos cuando reciclamos con ahora lo veremos, con una extrusora. Y los termoplásticos, los que sí que funden, dificultan la pulverización de los termoestables. Aquí podemos ver cómo se reciclan los residuos plásticos, que lo tenemos aquí abajo. Los residuos plásticos de tipo A, los termoplásticos, se suelen reciclar con una extrusora de este tipo. Aquí está la tolva de alimentación, esto es un nusillo, está a una temperatura suficientemente alta para que funda todo el plástico y por aquí sale pues esta granza, sale un macarrón que se va cortando y ya tenemos la granza reciclada. Esto de aquí es la foto de la máquina. Ahora vamos a ver las acciones para valorizar los residuos plásticos.
hay una regla que tienen los expertos en reciclado, las publicaciones así especializadas hablan de la regla de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. En primer lugar, reducir al mínimo la generación de residuos plásticos. Esto es especialmente interesante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Hay que tirar lo menos posible, ¿eh? No es más aseado quien más limpia, sino quien menos ensucia, decía un refrán español, mejor dicho, ¿no? Como lo he dicho yo, pero en fin. Reducir al mínimo la generación de residuos plásticos. En segundo lugar, si no se puede reducir, todo lo que no se puede reducir, que ya son residuos obligados, pues reutilizar al máximo los residuos plásticos tal cual se generan. Volver a utilizarlos para el mismo fin, en todo caso, pues un lavado si lo precisa. Y en tercer lugar, los que no son reutilizables, pues reciclarlos, transformándolo por métodos físicos, molienda o extrusión, según el tipo de residuo plástico, que sea tipo B o tipo A, transformación por métodos químicos, en el caso de que no podamos transformarlo o que resulte muy complicado económicamente o tecnológicamente, pues podemos transformarlo por métodos químicos. Recordemos que, como hemos dicho al principio, pues los plásticos es una especie de gasolina sólida, ¿eh? Son hidrocarburos que están ahí enlazados, polimerizados y que tienen una muy alta potencia calorífica. Bueno, en el caso de que no estén mezclados con cargas minerales, que si no podemos reciclarlos para bienes de consumo por métodos físicos, pues se pueden transformar por métodos químicos mediante gasificación o pirólisis en otras sustancias. La pirólisis, la gasificación no es más que una destilación en atmósfera inerte sin presencia de oxígeno, igual que cogemos vino y calentamos y destilamos el alcohol, pues el plástico lo metemos a alta temperatura, lo calentamos a muy alta temperatura y entonces se descompone, se piroliza y recogemos los monómeros con los que se fabricó en su día ese plástico, que se pueden volver a utilizar para volver a fabricar el mismo plástico u otros. Por último, si no son viables las dos alternativas anteriores, métodos físicos ni químicos, pues directamente se utiliza la energía que contiene ese plástico, utilizándolo como combustible. Esto es la valorización energética. Vamos a ver, valorización por método físico, en primer lugar. Los termoplásticos, trituración, extrusión y granjeado, como hemos visto, granza reciclada. Los termofijos, trituración, pulverización, y de aquí el polvo, sale un polvo de plástico, de polímero, que puede utilizarse como carga reforzante, como carga de relleno, polvos de moldeo, etc. Cada uno, según la composición química que tenga, será utilizable para una cosa. Aquí podemos ver unas fotografías del método de reciclado de plásticos del tipo B. Los que hemos dicho que son termoestables, los que no funden, precisan primero de una destrozadora. La destrozadora es esto, la foto de la izquierda, que es una especie de, también se llama quebrantador de mandíbulas. Son dos rotores que giran en sentido contrario con unas cuchillas muy grandes. Bueno, por haceros una idea, esta máquina entra un parachoques entero de un coche y sale hecho trozos de 2 o 3 centímetros, o el salpicadero de un coche también, que son de plástico, sale a trozos de 3 o 4 centímetros. Después tenemos la trituradora, que se alimenta con lo que sale de la destrozadora, es un molino, con lo cual sale una granza de entre 5 y 10 milímetros, que ya puede ser utilizable según el destino que vaya a tener. Por ejemplo, si vamos a hacer un pavimento reciclado para un área de recreo de infantil en la ciudad, pues a lo mejor con lo que sale de la trituradora, con una compactación ya lo podemos tener. Pero si queremos utilizar estos plásticos para meterlos en un proceso de plásticos o de caucho posterior, pues necesitamos que tengan una granulometría mucho más fina. Y entonces necesitamos una pulverizadora, que es esto de aquí, es un molino
que tiene, se le pone un tamiz y ya según el tamiz que pongamos, pues la producción será mayor o menor. Si queremos partículas de menores de 100 micras, pues claro, la producción es mucho más baja que si nos conformamos con 600 o 700 micras. Según el tamiz que pongamos, de cualquier forma, de aquí sale un polvo. Aquí entra a lo mejor el parachoques de un coche y aquí sale polvo fino. Valorización, hemos visto por métodos físicos, ahora la valorización de los plásticos por métodos químicos. ¿Qué es la gasificación? Ya lo hemos dicho antes, es la descomposición de los residuos plásticos mediante un agente gasificador, que es agua o aire, vapor de agua o aire, implica la pirólisis previa, es lo que hemos dicho que es como si fuera una destilación. Hay que llevarla a cabo a temperaturas altas, entre 600 y 1000 grados, y se obtiene gas de síntesis, combustible, que es monóxido de carbono, hidrógeno y metano, más unos residuos de escoria, cenizas, impurezas, según, lógicamente, según la composición que tenga el plástico que forma los residuos. Es una técnica de muy difícil rentabilidad debido a que hay una inversión muy alta, exige una inversión muy alta para eliminar contaminantes y corrosión. Si cogemos los residuos tal cual y los alimentamos en un quemador, aunque tengamos una buena depuración de humos y absorbamos los ácidos que se forman y tal, el equipo se oxida, se deteriora porque las temperaturas son muy altas y se generan ácidos. Entonces requiere un mantenimiento bestial y además una inversión muy alta. Y en segundo lugar hay una baja eficiencia energética, porque los plásticos, claro, no es exactamente como un combustible original. También podemos poner en métodos químicos el proceso de regeneración, que es la de vulcanización de elastómeros con calor y productos químicos y trabajo mecánico. Esto es para el caso de cauchos solamente. Valorización en sección de dosificación. Ahora vamos a ver en cada sección de la fábrica, una fábrica transformadora de plásticos, qué es lo que podemos hacer para valorizar los residuos que se generan. Sección por sección. En primer lugar, dosificación. Se generan derrames, se generan plásticos en granja y polvo que se han rechazados por cualquier motivo y se genera mezcla de polvos aspirados. Tiene que haber una recogida selectiva. Las sustancias, lo ideal es que estén libres, pero también muchas veces aparecen mezcladas. Para reducir, vamos a aplicar la regla de las 3 R's en cada sección de la fábrica. En primer lugar, para reducir, lo que hay que hacer es adecuar la pauta de pesaje para evitar derrames y evitar que se mezclen las materias primas. Automatizar o pesar series largas para selección de derrames y aspiración. Esto quiere decir que en vez de coger y estar haciendo en un mismo día, pues hacemos ahora rojo, amarillo, azul, verde, y después al día siguiente volvemos a hacer rojo, amarillo, los residuos se mezclan y es mucho más difícil separarlos. Entonces hay que programar la producción de forma que las series sean lo más largas posible para que los residuos sean lo más uniformes posible y sea mucho más fácil su reutilización o su reciclado. Automatizar, dosificación automática y series largas. Por último, comprar sustancias sólidas, granuladas. Las materias primas deben ser granulados o microperlas, pero hay que evitar los polvos porque son mucho más difíciles de hacer recogida selectiva. Para reducir, ya hemos hablado, para reutilizar, devolver los derrames y aspirados libres de mezclas a su envase y volverlos a utilizar simplemente. Para reciclar, lo que ya esté mezclado y no se pueda reutilizar, pues entonces hay que habilitar contenedores etiquetados para mezcla de sustancias y utilizarlas en baja proporción en lotes de baja exigencia, negras o sin garantía de color. Hacer ensayos previos e indicar en la etiqueta posibles incompatibilidades. Esto cuando tenemos pues, el típico polvo aspirado de la sección de pesaje, que hay ahí azul, verde, rojo, polvo azul, verde, rojo, que hay varios polvos de polímeros que se pueden comprar en polvo, todo mezclado, pues esto hay que alimentarlo a mezclas de menos exigencia. Valorización energética. Valorización energética, por último, en esta sección no se recomienda porque hay una diversidad enorme de residuos y hay un alto porcentaje de sustancias químicas activas nocivas, que son los aditivos. Vamos a ver ahora la valorización en la sección de mezclado. ¿Qué residuos se generan en la sección de mezclado? Cabezas y colas de lote, mezclas estropeadas o defectuosas, mezclas de limpieza. La recogida selectiva tiene que ser por colores oscuros o claros.
separados, generados en el mezclador. Para reducir, ¿qué hacemos? Programar producción con lotes largos, igual que antes. Entonces habrá mínimo número de cambios de calidad de mezcla, de composición química y de color. Y también conviene ofertar una paleta de colores lo más reducida posible dentro de cumplir las exigencias que nos imponga el mercado. Para reutilizar dentro de la sección de mezclado, clasificar las cabezas y colas y etiquetarlas por composición, por color y por fecha. Crear una base de datos informática para reutilizarlos en futuros lotes equivalentes. Al almacenarlos hay que protegerlos contra la luz, calor y humedad, observando la caducidad de estas mezclas. Ahora continuamos con la valorización en la sección de mezclado. Para reciclar, almacenar las materias no reutilizables, las materias estropeadas, lo que sea, las mezclas que se han estropeado, hay que almacenarlas etiquetadas con la composición de cada una, el motivo del rechazo y la fecha. Hay algunas que se han estropeado por color, otras se han quemado, otras están contaminadas, etc. Entonces, por procedimientos físicos, ¿cómo podemos reciclar lo que es los residuos de la sección de mezcla? Pues si son plásticos tipo A, alimentarlas troceadas en bajo porcentaje en nuevas mezclas de baja exigencia, negras o sin garantía de color. Y si son termoestables de tipo B, triturar y pulverizar, etiquetar y almacenar y utilizarlas como carga en nuevas mezclas. Requiere un estudio previo de aspecto y propiedades. Se puede vender como carga para mezclas plásticas, elastoméricas o bien para polvo de moldeo. Procedimientos químicos, clasificación y pirólisis. Esto habría que venderlo, los residuos plásticos, si no se pueden reciclar por procedimiento físico, habría que vender las mezclas estropeadas a instalaciones especializadas para que hicieran una gasificación, una pirólisis. Es muy infrecuente por la baja rentabilidad y alta complicación técnica. Por último, la valorización energética. Si la cantidad de residuos que generamos en la fábrica compensa los costes de preparación del residuo, adecuación del quemador, depuración de humos y mantenimiento, pues entonces, si compensa, se puede quemar en generadores de calor propios o de terceros. Ahora, por último, la valorización de residuos en la sección de moldeo. ¿Qué residuos se generan? Rebabas y piezas defectuosas. La recogida debe ser por colores y por tipo de plástico, como siempre. Para reducir, es muy importante optimizar el diseño del molde para minimizar la rebaba. Y también ajustar temperatura, tiempo y presión de la máquina a las variables de proceso para minimizar los defectos. Para reutilizarla, buscar mercado de ocasión para piezas defectuosas. Y para reciclar, lo que hay que hacer es una retirada selectiva de las rebabas y de las piezas defectuosas clasificadas por calidad y color y ponerlas en una base de datos informatizada. Los de tipo A hay que triturarlos e incorporarlos a la misma granza que ha generado el residuo o la pieza defectuosa. O sea, se puede, hemos inyectado un cochecito de plástico y tal, y ha salido mal, pues se tritura y se incorpora a la misma granza que lo ha generado. Ahora, los de tipo B, los termoestables, pues hay que triturarlos y pulverizarlos, obteniendo un polvo que se puede utilizar como materia prima en nuevas mezclas. Hay que hacer ensayos previos y ver si las propiedades mejoran o se estropean. Al triturar los residuos plásticos, especialmente los de tipo A, hay que evitar que fundan, eliminando el calor con refrigeración, tiene que estar muy bien diseñada, o mediante molienda criogénica, el nitrógeno. El reciclado químico y valorización energética, igual que en la sección anterior. Bueno, vamos a ver qué podríamos decir de una operativa concreta con los residuos plásticos en una empresa. En primer lugar, da muy buen resultado crear un comité gestor de residuos plásticos y debe ser multidepartamental y multinivel. En segundo lugar, este comité tiene que ocuparse de hacer una toma de datos de los residuos plásticos generados. Hay que tomar datos de cantidad, de forma y tamaño en que se generan los residuos en cada sección y de su naturaleza, si son de tipo A o tipo B. En tercer lugar, hay que hacer estudios de reducción de los residuos en cada punto de generación, siguiendo la norma de las 3 R's. Lo primero, reducir. Siempre es posible, por muy bien que trabaje una sección, siempre es posible optimizarla. Menos rebaba, menos mezclas estropeadas,
etcétera, etcétera. Para esto es muy importante que el comité que se haya formado sea multinivel, porque los operarios de una sección suelen ser los que más intuición tienen a la hora de estudiar formas de recuperar los residuos. En cuarto lugar, hay que agrupar los residuos y hacer estudios para su reutilización o reciclado. Primeramente, la viabilidad medioambiental. En segundo lugar, hay que ver la viabilidad económica. Y por último, la viabilidad técnica, ver la inversión que supone y los gastos de mantenimiento. A continuación, hay que establecer una toma de decisiones. Con todos estos datos tomados y estos estudios hechos, hay que realizar la toma de decisión. Invertir o vender a terceros para reciclar. Esto el comité tiene que hacer un buen trabajo y presentar a la dirección de la empresa, por lo menos, lo ideal sería 3, pero por lo menos 2 alternativas de actuación. Y la dirección, lógicamente, será quien decida. Por último, hay que hacer un seguimiento de la gestión de reciclado, de aprovechamiento, mediante indicadores y mediante auditorías externas o internas. Bueno, no quiero terminar sin recordar muy claramente que tenemos que ocuparnos de los plásticos porque tenemos que seguir andando, tenemos que seguir sintiendo y bueno, esto es un corazón artificial entero de plástico y tenemos que seguir viviendo. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación y felicidades porque has explicado muy bien todo. Has explicado desde ahora mismo la importancia que es el plástico en nuestra vida. Has explicado el problema también que tenemos con él, que es un poco de lo que hemos hablado de la jornada del día 29. Y también te has centrado en las soluciones que las empresas hoy en día pueden hacer, cómo empezar a darle valor a este plástico, y vamos a centrarnos en las soluciones que tenemos con esto. Y también la importancia, por ejemplo, en la que viene la nueva legislación, el impuesto al plástico, y seguro que a las empresas, vamos, les ha interesado y muchas felicidades. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Jaime o alguna sugerencia o algo, pues nos la puede hacer ahora, o si se le ocurre luego, pues la puede hacer llegar a través de IDEAE o lo que consideréis. Por nuestra parte, lo tenemos. Bueno, yo sí que mientras que alguien pregunta, bueno, agradecer a Jaime, agradecer a Sonia la puesta en situación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí somos grandes conocedores de esta situación y sobre todo de las bondades que tiene el material, ¿no? Porque creo que hay que, como tú lo has dicho al principio, es necesario para el día a día de las personas y bueno, es verdad que tenemos que trabajar en cómo se puede recuperar. Es verdad que para nosotros, las empresas de aquí, pues bueno, el plástico no es una cosa que se tire a deshacer porque es un coste, es una materia prima por la cual se paga y por tanto tienes que optimizarlo al máximo posible. Y ahí la pregunta que no sé si Jaime tiene más conocimiento que nosotros, todo esto de los sistemas de recuperación ajenos a la empresa, ¿vale? Donde se nos escapa a nosotros toda esta tecnología, todo este método de separación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Existe en el mercado gran cantidad de empresas para esto o no? ¿O es más lo que se produce y se genera que... Entiendo que después esto es un tema de nivel usuario, no a nivel empresarial. A nivel empresarial puede estar cubierto, pero a nivel usuario, ¿hay capacidad para recuperar todo ese ese plástico que se tira, por ejemplo, al contenedor amarillo? Aunque yo tengo mis discrepancias del contenedor amarillo cuando cabe un papel albal, ¿no? Esa separación, selección y reutilización a nivel usuario, ¿existen las empresas potentes o no? Bueno, lo que sí que existe es la tecnología necesaria para recuperar todo este plástico que tiramos al contenedor amarillo. La tecnología existe y hace muchos años que se está utilizando. Capacidad puede, no te sé contestar ahora mismo si está instalada o no, pero vamos, puede instalarse perfectamente la capacidad de
de reciclado suficiente para reciclar todo el plástico que generamos en el hogar, todo el plástico que tiramos a la basura. Que se esté haciendo o no, es evidente que no, porque claro, las fotografías y los vídeos están ahí. Hay mucho que no se recicla, o bien porque no lo tiramos según en fin, la normativa que hay ahora, que hemos avanzado muchísimo. No podemos rasgarnos las vestiduras en este tema, porque hay que mirar 30 años atrás, que todo iba junto, no existía la recogida selectiva. Entonces, ahora por lo menos existe. Que no funcione al 100%, por supuesto que no, pero existe. Entonces, ¿hay empresas, tu pregunta, hay empresas suficientes o maquinaria suficiente para reciclar esto? La respuesta es sí. Lo que pasa es que no todo está trabajando ahora mismo. O sea, no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer a la vista de los resultados que hay, ¿no? Entonces, no sé si he contestado exactamente a tu pregunta. Sí, bueno, más o menos es un poco la sensación que tenemos nosotros del tejido industrial es que se ha demonizado el plástico. Muchas veces y se ha culpado al productor de plástico, al transformador, ¿no? Cuando realmente creemos que es un tema de concienciación social y creo que el problema está en destino, ¿no? En destino final, ¿no? Al consumidor final, y para eso pues, muchas veces nosotros en la administración solicitamos más inversiones o más facilidades para poner este tipo de plantas que recojan y separen bien el tema del usuario final, ¿no? Porque es que si no... Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo, porque todas las fotos que hemos visto, esos arrecifes de botellas, todo eso viene del consumo doméstico. No hay ninguna fábrica que se dedique a tirar las botellas por camiones que vayan al campo. O sea, todo eso viene del consumo doméstico, que parece increíble. Entonces, estoy de acuerdo en que hace falta una concienciación ciudadana. Después, lo que hace falta es que haya o sea, los gobiernos permitan un tejido, una trama para que las empresas puedan vivir de eso. En vez de comprar plástico nuevo y hacer un bien, una botella o un juguete, pues que se nutran de plástico reciclado y que hagan el mismo juguete con la misma garantía o mejores, que hay algunos casos en que la introducción de residuos puede mejorar las propiedades, las características finales del producto. Entonces, lo que hace falta es eso. Primero, que nos concienciemos los ciudadanos, los consumidores, de que el plástico tiene que ir donde nos han puesto que vaya. Y si nos vamos al campo y no está, pues nos lo guardamos y cuando lleguemos a la ciudad o a casa lo echamos. Y entonces, yo creo que para dentro de unos años habrá menos en medio del campo y después las empresas tienen que trabajar con esta nueva filosofía. Muchas veces ahora a lo mejor en muchos casos es más barato, más cómodo y más rápido comprar el plástico virgen y incrementar el precio y ya está. Bueno, no sé si ya está contestado. Sí. Creo que había una pregunta en el chat, ¿me ha parecido? Sí. Dice, ¿podría ampliar información sobre la molienda criogénica con nitrógeno? ¿Y conoce si existe maquinaria específica en el mercado? Pues no tengo experiencia, nunca he trabajado con ello, pero sí que existe. Nada, consiste en mezclar los residuos plásticos, lo que es la granza, esta granza que sale de la trituradora, que puede tener 5 o 10 milímetros, consiste, antes de entrar al molino, en mezclarla con nitrógeno, nitrógeno líquido, que se alimenta a la tubería, y entonces esto baja a 200 grados la temperatura, a menos 200 grados la temperatura, y cuando entra al molino entra como si fuera un vidrio. El plástico es como si fuera un vidrio, y entonces el molino lo muele muy fácilmente y lo deja convertido en polvo fino. Lo que pasa es que, claro, pues el nitrógeno hay que pagarlo y se pierde. Claro. No sé si te ha contestado. ¿Se ha contestado? ¿No? Yo creo que sí. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, ya es la hora también. Si alguien, mira, sí, le contesto. Bueno, si a alguien se le ocurre luego otra pregunta, cualquier cosa, que nos la haga llegar y seguro que Jaime está encantado de contestar. Encantado. ¿Vale? Bueno, pues un placer, de verdad, todos. Y hemos cumplido el horario, nos habíamos marcado 1 hora. Yo creo que es importante y bueno, Sí. buenos días a todos y nos vamos viendo. Gracias Venga, a todos. Gracias. Hasta la próxima. Chao.